buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Historia militar del siglo XX. Vamos ya por el capítulo 18 y final, se lo aseguro, se lo puedo asegurar. Temporada 2, Segunda Guerra Mundial. Hemos visto, en esta temporada hemos visto la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se nos ha ido de madre, pero quizá a lo mejor deberíamos haber también hecho más vídeos con otras guerras, ¿no? U otros conflictos. Pero bueno, sea como fuere, ya les comenté hace un par de vídeos que la Primera Guerra Mundial en teoría se nos puede quedar corta con 7 vídeos, pero es que en esa época tampoco había tanto material fotográfico, documental, audiovisual, como si luego lo hubo 25 años después en la Segunda Guerra Mundial. Sea como fuere, la Segunda Guerra Mundial, como bien saben, es una guerra que aún sigue vendiendo. Han pasado casi 80 años y aún sigue vendiendo, ¿no? Te vas a cualquier papelería, cualquier librería y te vas a la zona bélica y vas a ver pues 3/4 partes de libros de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy sencillo. Hubo frentes, hubo combates, hubo misiones, ejércitos, batallas en todos los continentes prácticamente. Y entonces, bueno, pues es todo digno de contar y mencionar, ¿no? Terminamos aquí, terminamos ya con la Segunda Guerra Mundial y después de este capítulo les prometo que les dejaré tranquilos unos cuantos meses para también yo, por ejemplo, oxigenarme y bueno, y con sus peticiones, con las que me hagan ustedes, poder hacer otros vídeos de otros conflictos del siglo XX. Siempre centrándonos en el siglo XX, porque como bien saben, me encanta el siglo XX, desde la erupción de las armas de fuego, el simple hecho, por ejemplo, de cambiar la historia con las cargas de caballería, ¿no? Que siempre, bueno, pues el arma de caballería era como el de infantería, ¿no? Eran armas elitistas, armas de caballeros, de nobles, y cuando irrumpen pues las armas de fuego con tiro tenso y con alcance eficaz de más de 500 metros, ya no valen para nada los caballos y la caballería. Ahora ya deben modernizarse y deben hacerse pues carros de combate como es ahora la caballería, ¿no? Que va acorazada o mecanizada. Bueno, y así con todo, ¿no? Porque hasta la Primera Guerra Mundial las batallas eran pues de días o como mucho de semanas y las guerras pues tenían pocos miles de muertos. Ya son muchos, pero eran pocos miles de muertos. Sin embargo, con la irrupción de la industria armamentística bélica en la Primera Guerra Mundial, pues ahí ya pues la cifra de pérdidas, de bajas, se disparó hasta un límite pues insospechado, ¿no? En la Primera Guerra Mundial murieron 11 millones de militares y sin embargo en la Segunda Guerra Mundial van a morir 55 millones de personas y 3 millones de desaparecidos, que vamos a verlo ahora en este vídeo. En este vídeo en el que vamos a hablar de las conclusiones. Vamos a ver cómo quedó el panorama internacional y quién va a partir de ahora a controlar la hegemonía mundial, ¿no? Que ya os lo digo yo, va a ser Estados Unidos y va a ser la URSS. Va a ser capitalismo versus comunismo, hasta prácticamente el día de hoy, ¿no? Se puede decir. Comenzamos. Bueno, nos quedamos en la traspa esta hace 2 semanas, traspa muy triste, en la que, bueno, que se decía Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre, el trabajo os liberará. En los campos de concentración, a los judíos, cuando era todo lo contrario, ¿no? Cuando, por más que trabajases, antes perderías la condición física que ellos querían para que tú pudieras empuñar cualquier artilugio de un oficio para poder trabajar para la maquinaria bélica, para la industria armamentística, y antes te matarían porque no podías hacer el trabajo. Pero bueno, es una de las incongruencias, es uno de los engaños de la vida, por así decirlo. Pasamos a la parte final de estos vídeos, estos interesantes vídeos bajo el punto de vista de la Segunda Guerra Mundial. Conclusiones, ¿cómo no? La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, y en la que se combatió en más territorios y en más continentes. Los países aliados, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y la URSS, le ganan la guerra a los países del eje, Alemania, Japón e Italia. No deja de ser curioso como Francia, que ha estado ocupada toda la guerra prácticamente, porque como bien sabéis, como bien sabrán, es liberada desde el desembarco de Normandía en junio del 44 hasta el 45, pero sin embargo está ocupada del 40 al 44 y le ganan la guerra en el 40. Pues al final se consigue montar en el carro de los vencedores y consigue ser pues una potencia hegemónica, predominante en la segunda mitad del siglo XX. Como ya ocurriese en la Gran Guerra,
término que se dejó de usar después de este conflicto, los vencedores trazarían un nuevo orden mundial. En este caso, el triunfo no fue de las democracias, sino de dos nuevos sistemas político, social y económico, el capitalismo y el comunismo. Diferencias entre el capitalismo y el comunismo. Básicamente, en el capitalismo le dejan al ser humano, al individuo, a la persona, de forma individualizada, le dejan progresar, procrear y bueno, pues trabajar en lo que él quiera y trabajar y ganar el dinero que él pueda ganar. Sin embargo, en el comunismo se mira más por el bien común. O sea, hagas lo que hagas, al final es todo para la comunidad. El comunismo puede ser una utopía, pero realmente, finalmente en el comunismo, los que se forran son los líderes y los que lo pasan mal son el pueblo llano, que no para de trabajar, que no tiene expectativas de futuro, que no puede progresar porque le han puesto un tope. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Cuba, la URSS de antes, Corea del Norte, muchísimos países. El telón de acero de Churchill, en el 46, delimita ambas zonas de influencia y da comienzo a la Guerra Fría. Bueno, ¿qué es el telón de acero? El telón de acero, Churchill le llamó así, dijo que había caído un telón de acero desde el mar Báltico hasta el mar Adriático, ¿no? Y luego veremos una traspa en la que se puede ver claramente esa línea invisible que separa el comunismo del capitalismo. Y ese discurso lo dio Churchill en Ohio, en 1946. Esta guerra, la Guerra Fría, va a acabar en 1991, con la desintegración de la Unión Soviética, con el colapso de la Unión Soviética, como bien saben que ya hemos hablado de ello en varias ocasiones. Lógicamente, si en la Guerra Fría hay dos bandos, la URSS y Estados Unidos, cuando uno de los dos bandos desaparece, esa guerra se acaba. Bueno, en teoría es así, pero realmente no es así. En esta Guerra Fría, los aliados de Estados Unidos y la URSS combatieron en todos los continentes del mundo para imponer sus ideas. Guerras civiles en África, Corea, Vietnam, Afganistán, que fue la última guerra a Afganistán, en el año del 80 al 89. Aquí, por ejemplo, en el canal de Historia, tenemos unos vídeos de la guerra afgano-soviética. Se crea la OTAN para unar esfuerzos occidentales y el Pacto de Varsovia para hacer lo propio con los países en la órbita soviética. Es curioso, no deja de ser curioso, que cuando se crea la OTAN, la URSS pide entrar y le dicen que no, y además lo pide 2 veces, le dicen que no, después de estudiarlo, y ya pues se crea el Pacto de Varsovia. Ahí tenemos el telón de acero del que habló Churchill en Ohio. Ahí tenemos Alemania partida en dos, con la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La República Alemana de los comunistas va a ser la democrática y la de los capitalistas va a ser la federal, con capital en Bonn. Y Berlín la siguiente, Berlín por supuesto la de los comunistas. Ahí pueden ver que Berlín está marcado porque va a ser zona también de control por las cuatro potencias, por una parte los aliados, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y por la otra parte la Unión Soviética. Ahí se va a hacer el muro de Berlín para aislar a la zona occidental de Berlín, a los capitalistas, por así decirlo, y ese puente aéreo que se va a lanzar para poder socorrer a los berlineses. Bueno, ahí no se ve muy claramente, pero Yugoslavia no era parte del Pacto de Varsovia, era parte del movimiento de países no alineados, que lo creó Tito, el mariscal Tito, Joseph Tito. Y bueno, era para decir que bueno, que sí, que están los comunistas, los capitalistas, y también estamos nosotros, junto con otros países, me refiero a los yugoslavos, junto con otros países, que no estamos ni con uno ni con otro, es más, estamos con los dos, hacemos lazos comerciales y afectivos con los dos. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 55 millones de personas, 35 millones resultaron heridas y 3 millones figuraron en las listas como desaparecidas. Europa quedó devastada otra vez, como en la Primera Guerra Mundial. Los países tuvieron que soportar hambrunas e enfermedades hasta que se consiguió, años después, volver a una economía prebélica. Grandes movimientos migratorios de personas en Polonia, Alemania, Japón, Corea, China, Francia, Italia. Cambios drásticos en países tales como Polonia, de la que ya hemos hablado, Alemania, por supuesto, o Japón también. Partición de Alemania en 4 zonas de influencia. Ahí lo pueden ver, ¿no? La zona de influencia de la RDA, que es la zona soviética, y la zona de influencia británica, francesa y americana. Y ahí pueden ver el muro de Berlín con Berlín con esas 4 zonas también de responsabilidad: Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. A gran mortandad, baja natalidad, por lo cual
Consecuencia, inmigración masiva para reconstruir Europa y fomentar la natalidad. Aquí, además, también como en la Primera Guerra Mundial, está ya cambiando la demografía europea. Vaya cuadrito, fíjense, lo que está en rojo son los militares y lo que está en amarillo los civiles. Además, el porcentaje de muertos de esa población, de ese pueblo, de esa etnia, de ese país, está en azul. Por ejemplo, la Unión Soviética tiene 24 millones de muertos, de los que 11 millones son militares. China tiene casi 4 millones de muertos y tiene hasta 16 millones total, por lo cual tiene 12 millones de civiles muertos y 4 de militares muertos. Alemania, por ejemplo, tiene 6 millones de militares muertos y 2 millones más de civiles muertos. Impresionante, una auténtica locura, sobre todo con la Unión Soviética y con China. O sea, increíble, increíble. Y luego el porcentaje de pérdidas de población de esos países, la Unión Soviética un 13%, que no es poco. Por ejemplo, Letonia o Alemania casi un 12%. Lituania, no deja de ser curioso, un 13% de bajas. Lógicamente, al ser un país pequeño, si le matan a poca población, o que nos parezca poco comparado con la Unión Soviética, con China, con Polonia, con Alemania, pues efectivamente se dispara ese porcentaje de muertos. Creación de dos nuevos órdenes, el capitalismo, comandado por Estados Unidos, y el comunismo, comandado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la URSS. Creación de las Naciones Unidas en sustitución de la Sociedad de Naciones, con el mismo fin, evitar conflictos a gran escala en las que se tiene que imponer la diplomacia, como no consiguió la Sociedad de Naciones. Descolonización de África y de Asia. Guerras en todos los países descolonizados en las que intervienen las dos nuevas potencias. Por supuesto, el comunismo y el capitalismo. Estados Unidos se reafirma como líder mundial y potencia hegemónica, rivalizando con la URSS. Recordemos que Estados Unidos no ha combatido ni un solo día en su casa, por así decirlo, y eso hace que la industria armamentística prebélica sea la misma, tanto militar como no militar. Harry Truman tenía una teoría, la teoría del dominó, en la que decía que si un estado caía en una órbita u otra, en el comunismo o en el capitalismo, los estados colindantes tendrían mucha más facilidad de caer en esa órbita. Eso fue lo que le llevó a la guerra de Vietnam. ¿Recuerdan en los capítulos de Vietnam? ¿Recuerdan la teoría del dominó? Que decía que si Vietnam caía en la órbita soviética, todos los países, Tailandia, Camboya, Malasia, caerían en la misma órbita. Bueno, pues finalmente en algunos casos se demostró y en otros no. Pero eso va a hacer que todos los países estén constantemente en conflicto, luchando por un bando o por otro. Por supuesto, entramos en una nueva era nuclear. Ambas potencias se rearman y realizan pruebas nucleares. También estamos en la carrera por llegar a la Luna, que se va a llegar el 20 de julio del 69, con la misión Apolo 11, en la que Neil Armstrong y Aldrin van a poder llegar a suelo lunar, ¿no? Y esa, bueno, pues se va a retransmitir a más de 600 millones de personas ese momento histórico en la que le gana la partida galáctica, le gana la partida a Estados Unidos a la URSS, a pesar de que la URSS había sido la primera en poner el Sputnik 1, un satélite en órbita. Bueno, y por supuesto, pues en esta época, espionaje y el muro de Berlín. Espionaje en todos los países, además de Alemania, en las dos Alemanias, y el muro de Berlín va a ser ya pues la máxima expresión de esa separación comunista y capitalista. Ahí vemos dos imágenes curiosas, ¿no? Las milicias luchando de un bando o de otro para liberar su país o no, y al lado, pues niños de ese país que se mueren de hambre y de hambruna. Lógicamente, esas milicias están cogiendo toda la comida para sus combatientes. Y ahí tenemos el yugo de la descolonización, cuando van a poder, sobre todo en 1960, ese año va a ser el año en la que 20 países de África van a conseguir su independencia, entre ellos Mali y Senegal. Ahí tenemos la independencia de los países africanos. Todas las colonias inglesas, bueno, ahí se puede ver, ¿no? Egipto, Sudán, Tanzania, Sudáfrica, y todas las colonias francesas, ¿no? Pues toda la zona del Sahel, ¿no? Por así decirlo, Mali, Chad, Senegal, Mauritania, Argelia, Costa de Marfil, etc, etc. Colonias italianas, una parte de Somalia y Libia, colonias españolas, por supuesto,
Guinea Ecuatorial, que la dejamos en 1968, con el proceso de descolonización de la ONU, en la que lo dejamos, y poco más había que dejar allí, porque también, por ejemplo, la zona, el Sáhara Occidental, bueno, pues se dejó en el 75, en el 76, con la idea de que hubiera un referéndum con el pueblo saharaui, pero realmente no se ha podido hacer. A día de hoy es un territorio aún en disputa. Y bueno, pues en todos los choques en los que ha habido guerras de independencia para liberarse del yugo de la metrópoli, ¿no? Por así decirlo. La más significativa es la de Argelia con Francia o la de Angola con Portugal. Y también, como se dijo, el 1960 es el año de la independencia de casi todos los países. Fíjense cómo casi todos los países consiguen su independencia en este año. Y luego, por ejemplo, así para el que más tardó en conseguir la independencia, pues Namibia en 1994. Otra vez, Estados Unidos es la mayor beneficiada por el final de la guerra. No se ha combatido en su territorio y la industria no bélica, también la bélica, no está destruida por las bombas y la guerra. Durante años recibirá los intereses de todos los países que han sido objeto de conflicto en su suelo. Japón desiste de una vez por todas de su expansión en el Pacífico y acepta ser administrada por Estados Unidos. Ya saben que solamente le quedaba una opción, o ser administrada por la Unión Soviética o ser administrada por Estados Unidos, y van a elegir ser capitalistas. Nuevos conflictos, epílogos de la Segunda Guerra Mundial, como la Guerra de Corea, que va a ser en el 1950 y hasta el 53. En el 53 se va a llegar a un armisticio, que es un cese de hostilidades, que no una capitulación por ningún bando. De hecho, aún siguen prácticamente en guerra los dos países. Una guerra fría, por así decirlo, entre las dos Coreas, Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, capitalista. Bueno, pues van a acordar en una de las conferencias en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, la entrada de ambas potencias, de la URSS y de Estados Unidos, o de los aliados, en la península de Corea, y lo van a partir por el paralelo 38, es el 38. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún siguen sonando, puesto que actualmente hay dos órbitas, Estados Unidos y Rusia. Ahí tenemos en la foto de abajo a la zona más militarizada del mundo, que es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de largo. Ahí tenemos más fotos en la guerra de Corea. Como pueden ver, hace un frío. Hay muchísimas fotos de esa guerra y son muchísimas, nevando con muchísimo frío. Si además a la guerra le sumamos las inclemencias del tiempo, imagínense. Ahí tenemos la partición que hicieron los aliados de Corea al norte y al sur del paralelo 38. Y ahí tenemos, bueno, pues la foto de abajo al centro, pues las secuelas del combate para los combatientes, ¿no? El famoso estrés postraumático, ¿no? Después de años y años y años de lucha, ahora también tenemos otra guerra en Corea. Tenemos que estar luchando en Corea. La foto de abajo es también curiosa, porque son militares norcoreanos que, en vez de vigilar la frontera para afuera, para protegerse de una agresión externa, están vigilando la frontera para adentro, para que nadie pueda escapar hacia el país vecino. Increíble. Por su parte, la URSS cambia totalmente el mapa político de Europa, obligando a los polacos a emigrar hacia Alemania Oriental y quedándose ellos con Prusia Oriental y otros vastos terrenos. Más de 30 millones de personas tuvieron que desplazarse de sus hogares como consecuencia de la guerra para poder comenzar una nueva vida en otros lugares. Se crea el Estado de Israel y de Palestina en el 1948 por resolución de la recién creada ONU, y bueno, pues desde que se crea hay guerras constantes entre hebreos y árabes en Oriente Medio. En todos los territorios en disputa estará la mano de los comunistas, de la URSS o de los capitalistas de Estados Unidos. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, casi 80 años después de su final, aún siguen escribiéndose. Y aquí fíjense la imagen, ¿no?, cuando se crea el Estado de Israel y el Estado de Palestina, ¿no? Ese estudio que hicieron los países aliados, y en las que se dijo, bueno, que esa parte podía ser usada por los árabes y la otra por el Estado judío. Es un poco extraño, ¿no? En base a estudios históricos, demográficos, culturales, sociales, de tradición, pero bueno, sea como fuere, pues como bien saben, siguen luchando entre palestinos y entre hebreos. Ahí tenemos el cambio drástico de Polonia. Fíjense las fronteras hasta el 33,
cuando acaba la Primera Guerra Mundial y cómo se queda partido, ¿no? Cómo parten en dos Alemania y se dejan Prusia Oriental para hacerle un corredor con salida al mar a los polacos, el corredor de Danzig, la ciudad libre de Danzig, que ahora es Gstaad. Como en el 33 esa es la frontera, como en el 45 es la frontera actual, lo que tenemos en marrón es el actual Polonia, y ese apéndice que aparece a la derecha en gris era lo que era antes Polonia, antes del 45, antes de quedárselo la URSS y la actual URSS, ¿no? Que va a quedarse con Lituania, Letonia, Estonia como repúblicas de la URSS, pero fíjense cómo se queda con Prusia Oriental, se queda con Kaliningrado, que se llama Königsberg. Königsberg era antiguamente, y le cambiaron el nombre los rusos, ahora es Kaliningrado. Fíjense cómo se ha cambiado el plano político mundial, europeo, en muchos países, y claro, no es solamente esto, o sea, lo que conlleva de tener que obligar a gente a emigrar, gente que se ha criado en una región, en un valle o en un pueblo, y ahora de repente tiene que irse porque ya no es alemán, ahora es polaco, o ya no es polaco, ahora es soviético, etc, etc. Bueno, increíble, ¿no? Increíble los cambios que ha habido en el siglo XX con estas dos guerras mundiales. Y ahí ya para finalizar, ya sí que sí finalizamos los capítulos de la Segunda Guerra Mundial, 18 capítulos. Aquí tenemos 4 imágenes icónicas, ¿no? La imagen de arriba a la izquierda, tropas estadounidenses en un edificio institucional en el Tercer Reich como vencedores. La foto de la derecha, la famosa foto que pusieron en el Reichstag los soviéticos el día 1 de mayo al llegar al Bundestag y poder ahí combatir contra los restos de la Alemania nazi. Hitler se había suicidado a pocos metros un día antes, el día 30 de abril. En la imagen de abajo, bueno, pues los 3 líderes quizá más importantes de los países aliados, que eran Stalin, Roosevelt y Churchill. Y en la última imagen, bueno, pues Hitler en su última aparición pública antes de quitarse la vida, antes de suicidarse. Creo que él cumplía años el 20 de abril, pues creo que fue el mismo día de su cumpleaños o al día siguiente de su cumpleaños, el 20 o 21 de abril del 45, dándole medallas, dándole condecoraciones a chavales que habían luchado días antes contra la ocupación soviética en el Tercer Reich. Increíble, niños de 12 y 13 años, y Hitler, bueno, pues en sus últimos momentos de vida, por así decirlo, condecorándoles. Bueno, pues ya sí que sí, hemos terminado, hemos llegado al final de la Segunda Guerra Mundial, parece que nunca llegaríamos. 18 vídeos, 36 semanas, 9 meses hablando de la Segunda Guerra Mundial, impresionante. Nos hemos tirado más de un año con la segunda temporada. Bueno, ahora hacemos un parón, de momento no sé cuándo vamos a volver. Bueno, pero cuando volvamos pues tendremos cosas de las que hablar, ¿no? Ahora les emplazo a que, bueno, en los directos, si les parece, vamos a dejar de hacer directos un par de mesecitos o 3 meses, y ya cuando volvamos vamos a volver hablando en todo momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De muchas más cosas que tenemos que ver. 18 vídeos con 18 comentarios semanales las semanas 2 y 4 de cada mes, y bueno, las semanas 1 y 3 de cada mes hablando de guerra, ¿no? y de historia, que es lo que nos gusta. Bueno, pues un placer, ha sido un honor todo este tiempo, espero que estén bien, espero que les gusten estos vídeos. Si les gustan los vídeos, por favor, como si no, lo de siempre, hagan comentarios, por favor, constructivos, y bueno, y poco más que decirles. Denle a me gusta, denle a like, suscríbanse y denme, bueno, pues todo tipo de sugerencias para comenzar la temporada 3, que aún falta bastante para eso. Déjenme un poco oxigenarme y poco más. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en los siguientes vídeos y estoy abierto a cualquier tipo de sugerencias, cualquier tipo de comentarios. Muchísimas gracias.